Sin duda, en principio el problema no existe tampoco una separación, digamos, supra teórica sobre órganos colegiados y unipersonales. Depende de ello para qué se usan. Los órganos unipersonales sin duda son mejores a nivel de gestión, digamos, determinados órganos unipersonales son imprescindibles a nivel de gestión, digamos, en ciertas operatorias diarias, etcétera, o de conducción, o de conducción operativa. Mientras que los órganos colegiados, por ejemplo, son mejores para la fijación de normas generales, para un ejemplo. Por otra parte, pero lo que importa es quiénes integran los órganos colegiados, que es a lo que apunta Carlos Pérez Rossetti. Ese es el problema. Ahora, yo tengo la sensación, en general, que nosotros terminamos con la primera parte del problema, pero no abordamos la segunda. Es decir, hemos, parece, llegado a unas conclusiones sobre el deber ser, como dijo, no sé, creo que fue, ¿no? Sobre el deber ser. Ahora, la pregunta que cabe formularse, ¿se ve que esta mesa estaría en condiciones de abordar civilizadamente este debate, este problema? Ahora, el problema es si Argentina está en condiciones de abordar un debate sobre una modificación del sistema de gobierno universitario. En varias de las exposiciones, digamos, nosotros centramos esto, entre otras cosas, en el interés del Estado en participar en la fijación de determinados objetivos, o en el modo como la universidad se fija determinados objetivos, o cómo lo sigue, o tiene algo que ver con esto, ¿no? Ahora, yo tengo la impresión que al nivel que estamos hoy, es débil algo que está situado antes de este problema. Es decir, estaríamos lejos de empezar con esto. Pues, por ejemplo, está débil el control. Nosotros tenemos, dejemos, digamos, controles primarios de cumplimiento normativo en la función de gobierno, ¿no? Pero el control de gestión que se hace en algunos casos respecto a las universidades en Argentina, me da la impresión de que no cristaliza en mucho, digamos. Hay una cantidad de informes que ha hecho la Auditoría General de la Nación, por ejemplo, que hacen control de gestión sobre algunas estos informes están disponibles y demás, tienen que ver con el problema. Tienen que ver con el problema porque tienen que ver con el control social, digamos, también del uso, en fin, de los recursos que se van atando a la persecución de una cantidad de fines sociales que se siguen por la universidad. Entonces yo me pregunto, ¿no? Digamos, este es el estadio en el que parece que estuviéramos, ¿no? ¿Estaríamos nosotros maduros hoy por hoy socialmente para encarar un debate sobre, es decir, avanzar sobre un debate sobre el modo del gobierno de la universidad? Parece que en el camino que estuviéramos, esto fue, digamos que parece que estuviéramos en un estadio embrionario, ¿no? Parece que estuviera lejos la posibilidad de discutir eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Perdón. Perdón. No sé. No, me parece... Perdón. Yo pongo el medio. ¿Podés usar No, la pregunta me parece, además de pertinente, importante. ¿Está la Argentina en condiciones, o dispuesta, mejor dicho, a discutir la forma de gobierno de sus universidades? Probablemente no, a pesar de que hay algunos indicios que muestran que alguna preocupación hay por el tema y esto es un bien alentador. Probablemente no, pero me parece que como universitarios uno tiene la obligación de promover desde su función de académico o de gestor de la universidad, promover el debate de distintas alternativas de gobierno. Yo estoy cada vez más convencido que la perspectiva comparativa es extremadamente importante para los países y para las universidades y para cualquier institución. No para copiar o para pretender
reproducir ingenuamente lo que funciona en otros lados, sino para saber que nuestros principios legitimadores y nuestras organizaciones, y nuestras formas de organización de las universidades no son las únicas, ni tal vez las mejores. Aunque todo esto depende mucho del contexto en el cual las instituciones están insertas, y por lo tanto no se puede transferir alegremente experiencias o alternativas que han funcionado en otros lados. Sí se puede aprender de las buenas prácticas, sí se puede aprender de las cosas que funcionan en otros lados, no para traducirlas directamente, sino para pasarlas por el tamiz de nuestra propia realidad. Y esto del contexto es precisamente uno de los principios básicos de la educación comparada. A mí me parece extremadamente importante esto y creo que esta es parte del trabajo que como universitarios deberíamos promover para estimular este tipo de discusión, este tipo de debate, que creo que es importante, porque yo sé que hay discusión sobre esto, pero yo estoy muy convencido que el gobierno de las universidades puede facilitar o puede obstaculizar, según como sea la calidad de ese gobierno, el cumplimiento de las funciones específicas de la universidad, el cumplimiento de la docencia, el cumplimiento de la investigación, el cumplimiento de la extensión. Son estas las funciones sustantivas de la universidad, pero no son independientes de lo que los gobiernos hagan o dejan de hacer. Carlos Márquez, querías intervenir. Sí, brevemente, 2 o 3 puntos específicos. Primero, la polémica, digamos, si tener un consejos colectivos fuertes y burocráticos y paralizadores, es obvio que no es una vocación. Tener organismos altamente ejecutivos donde el cuerpo colegiado sea, como se dice últimamente, una oficialía de partes, una escribanía de las decisiones tomadas en ámbitos ejecutivos, habitualmente el rector, decanos y algún secretario, tampoco parece ser una solución. Sin embargo, las dos coexisten. Las universidades se manejan de una y otra forma, en alguna oportunidad con más peso de un mecanismo y en otro de otro. Pero el punto central en estos casos, a mi modo de ver, son los actores. ¿Quiénes son los individuos que están sentados detrás de un escritorio y que toman decisiones de tal o cual modo, consultando o no consultando a los miembros de su comunidad? Yo creo acá mismo haber hecho alguna vez un comentario, me voy a repetir, discúlpenme que lo que ya oyeron. Una experiencia que nosotros hicimos en el FOMEC, que era por responder la pregunta de por qué ante instituciones semejantes, ante proyectos parecidos y ante financiamientos del mismo orden, en algunos casos el proyecto funcionaba muy bien y en otros no, aunque ambos hubiesen sido aprobados desde el punto de vista de la estructura evaluativa. Porque en un caso había gente, y gente no es el rector, había un conjunto de individuos que tomaba ese proyecto como propio, que lo llevaba adelante, que se comprometía, etc. Entonces, digo, de ninguna manera la política universitaria ni ninguna política debe reducirse al rol y al análisis de los actores, pero no deberíamos dejar de mirarlos porque son individuos relevantes que empujan o no empujan en una cierta dirección.